En el funeral de mi marido. Mi hijo se paró en el podio, con voz temblorosa, y agradeció a otra mujer. Ella es quien verdaderamente era familia para nosotros. En ese instante, todas las miradas se dirigieron a la primera fila, a la mujer del vestido a medida y el maquillaje perfecto, con lágrimas delicadas en los ojos. Y yo, la verdadera esposa, la madre. Me senté a un lado, desapercibida, invisible. Cuando más tarde la abogada me informó que mi marido le había dejado todo a ella, ni un solo centavo a mí. Abrazó a mi hijo y sonrió triunfante. Como si ya hubiera ganado. Pero luego saqué el segundo testamento. Y así, de repente, ya no había nadie en la habitación sonriendo. Nunca imaginé que mi vida comenzaría de nuevo en un funeral. Robert murió en un repentino accidente de coche. Esa mañana, conducía hacia el centro bajo una lluvia intensa. Dijeron que los frenos fallaron en una curva y el coche se estrelló contra un supermercado. Se fue rápido. Los médicos dijeron que no sufrió, pero no estaba segura de que mereciera una partida tan limpia. Estuvimos casados durante 40 años. Solía pensar que nuestro matrimonio, aunque no romántico, al menos era sólido, como una de esas casas viejas desgastadas por las tormentas, deteriorada por fuera, pero aún en pie. Dejé mi carrera para ocuparme de cada rincón de nuestra casa. Él siempre decía, puedo cuidarte. No necesitas trabajar. Y le creí. Ingenuamente pensé que era una especie de amor. En el memorial, me puse su abrigo de lana color carbón favorito y me quedé en la entrada de la capilla, saludando a los invitados. El viento azotaba. Tenía los dedos entumecidos. Aún así, sonreí y asentí, haciendo todo lo posible para asegurarme de que su despedida fuera digna y ordenada. A Robert le importaban mucho las apariencias, lo que los demás pensaran de él. Incluso muerta, me descubrí manteniendo esa fachada pulcra por él. Daniel estaba en el podio. Es nuestro único hijo. Cumple 33 años este año y es ingeniero de backend en una empresa tecnológica. Llevaba un traje oscuro impecable. Tenía el rostro solemne y la voz firme como siempre. Después de leer un homenaje a su padre, hizo una pausa y sus ojos se enrojecieron. Hay alguien a quien quiero agradecer especialmente, dijo Daniel con la voz ligeramente temblorosa. La habitación quedó en silencio. Apreté el bolso en mi regazo, con los nudillos blancos. Pensé que estaba a punto de decir, mi madre. En ese momento, casi pude oírlo formándose en su garganta. Ese reconocimiento largamente esperado. 40 años de compañía. Dedicación al hogar. Noches de hospital. Todos los sacrificios silenciosos. Realmente creí que finalmente me había visto. Pero lo que vino después me atravesó como una cuchilla desafilada, desprendiendo esa esperanza. Centímetro a centímetro. Alguien que apoyó a mi padre en el momento más difícil de su vida. La señora Linda McAllister. Un suave murmullo recorrió el pasillo. Desde la primera fila, una mujer se puso de pie y se secó los ojos, asintiendo cortésmente. Llevaba un abrigo de lana color esmeralda, tacones negros, maquillaje impecable y un cabello perfectamente rizado. Al sentarse, quienes la rodeaban se giraron para mirarla, curiosos y sorprendidos. Sentí el sonido explotar en mis oídos como un silencio detonado. Linda McAllister. Conocía el nombre. Era la asistente administrativa de Robert en la firma. Más tarde, la ascendió a socia consultora e incluso la incluyó brevemente en la junta directiva. Le pregunté por ella. Siempre le restaba importancia. Es competente. No seas paranoico. Recordé la fiesta de la empresa de ese año. Me trajo vino, sonriendo dulcemente, moviéndose con la naturalidad de una mujer que encaja. En ese momento la descarté como si fuera simplemente otra empleada aduladora. Mirando hacia atrás ahora. ¡Qué irónico! Desde el otro lado de la habitación, alguien susurró. Está sentada tan cerca. Como si fuera de la familia. Y mi hijo. Acababa de agradecerle a esa mujer en el funeral de su padre. Sentí como si la silla se me hubiera caído. Me zumbaban los oídos y el mundo vibraba débilmente. La gente se acercó a estrecharme la mano, murmurando lo de siempre. Era un buen hombre. Lo extrañaremos.
Asentí automáticamente, como si fuera una máquina que repitiera respuestas preprogramadas. Había planeado aguantar hasta el final, guardar las apariencias. Pero entonces oí a Daniel susurrarle a Linda: «Tú eres quien verdaderamente forma parte de la familia». Casi dejó caer la taza de té que tenía en la mano. En ese momento, me di cuenta de que este funeral no era para Robert. Era para un mundo oculto que desconocía. Y yo era solo un extraño. Un observador descartado. Esa noche, de vuelta en casa, me senté en la sala vacía. Al quitarme el abrigo, vi que la cinta de raso estaba arrugada. Como si el último vestigio de dignidad de mi matrimonio se hubiera roto sin querer. Me senté a la mesa del comedor y miré la fila de sillas vacías. El asiento de Robert seguía en su sitio. No lo había movido. Durante décadas. Siempre se sentó allí, con la mano en el reposabrazos, esperando a que le trajera la sopa. Ahora estaba solo. Y el reposabrazos se había enfriado. Todavía quedaban botellas de su cerveza favorita en la nevera. Nunca me gustó esa marca, era demasiado amarga. Pero compraba un pack de 6 cada semana. Solo para él. Resulta que el hábito es la prisión más cruel. No dormí esa noche. Saqué algunos álbumes de fotos viejos. En las fotos, aún éramos jóvenes. Había luz en sus ojos. Sonreí con facilidad en ese entonces. Incluso encontré una vieja credencial de empleado. De cuando era consultor financiero de su empresa. Cabello corto. Seguro de sí mismo. Siempre sentado segundo desde la derecha en cada reunión de la junta. Entonces me dijo: «Deberías dejarlo. Yo me encargo de todo». Y yo, tontamente, escuché. Cerré el álbum y me serví un vaso de agua. El reloj de la cocina marcaba la hora. Me di cuenta de que todo el orgullo, toda la paciencia que una vez vertí para mantener nuestro matrimonio intacto, había sido enterrado en el momento en que murió. Lo que no sabía, sin embargo, era que debajo de todo eso, se escondía una traición aún más profunda. A la mañana siguiente, cada palabra que escuché en la oficina del abogado me pareció una línea de un guión de vida que nunca me habían invitado a leer. El aire olía ligeramente a tinta y a viejos armarios de madera. Una lámina descolorida de la Constitución colgaba torcida en la pared, y la luz del sol se filtraba a través de las persianas, cortando el suelo en estrechas franjas de luz. Era el bufete que Robert había designado antes de morir. El abogado principal era un hombre de unos 50 años, con una voz grave y pausada. Cada sílaba alargada como si quisiera subrayar algo no dicho. Según el testamento firmado por el señor Robert D. Smith hace 3 años. Comenzó con calma mecánica. La mayoría de sus bienes, incluyendo la residencia principal en Somerville, la propiedad vacacional en Nantucket y el saldo restante de sus cuentas personales, serán heredados por la señora Linda McAllister. No me quedé simplemente atónito. Me sentí como si me hubieran empujado fuera del escenario principal de mi propia vida, dejándome de pie detrás de la cortina bajo un foco apagado. Sin estar seguro de si alguna vez había interpretado realmente el papel que creía que era mío. Me giré para mirar a Daniel. Estaba sentado erguido, con la mirada fija al frente, como si estuviera escuchando un informe financiero trimestral. Sus dedos estaban perfectamente entrelazados. Ni un asomo de sorpresa. Ni un cambio en su expresión, como si lo hubiera sabido desde el principio. Cuando terminó la lectura, me levanté y caminé hacia él. «Lo sabías», dije en voz baja, con la voz temblorosa. «¿Verdad?». Me miró con un tono extrañamente sereno. «Papá tenía sus razones». «Sus razones», susurré, con las palabras atoradas en la garganta. «¿Qué significaron para él 40 años de matrimonio?». Daniel guardó silencio un instante y luego dijo: «Trabajó duro toda su vida. Linda estuvo ahí para él. Lo comprendía». Bajó la voz, casi como si se disculpara. «No lo hiciste». En ese momento lo vi claro. No solo había perdido a mi marido. Estaba perdiendo a mi hijo. No estaba defendiendo la memoria de su padre. Estaba redibujando el árbol genealógico y borrándome del mapa. Cuando llegué a casa, me quedé en la entrada durante lo que pareció una eternidad, el peso de mi bolso entumecándome el brazo. Entré en el dormitorio y abrí el armario de Robert. Sus camisas, corbatas y chalecos de lana seguían perfectamente ordenados.
con ese aroma familiar a decoro refinado. Pero qué mentiras se tejían en esas fibras. Cuando decidió que ya no era de la familia. Fue el año en que olvidé comprarle su vino favorito para nuestro aniversario. O antes. Cuando dejé mi trabajo como su asesora financiera y me convertí, simplemente, en ama de casa. Empecé a rebuscar en los cajones, buscando pruebas de que no estaba loca. Libros de contabilidad, fotos, recibos, tarjetas de visita viejas. En el cajón de la cocina, encontré una carpeta con cartas que Robert había guardado. Una era de la empresa de administración de propiedades de Nantucket. La fecha. Hace 6 años. El destinatario. Linda. Me temblaban las manos. Había estado en esa casa junto al mar incontables veces, sin darme cuenta de que solo era un huésped. Esa tarde. Crucé la calle para visitar a Hazel, nuestra vecina de toda la vida. Era una viuda de unos 70 y tantos años con una memoria aguda y un jardín repleto de rosas. Cuando mencioné el nombre de Linda, su rostro se puso rígido. Linda. ¿No era ella a quien Robert llevaba a esas sinfonías? Preguntó, arqueando una ceja. ¿No fuiste con ellos? Forcé una sonrisa. Tenía la boca seca. Nunca me han gustado mucho los eventos sociales. Hazel se removió en su asiento. Oh. Siempre pensé que se conocían. Ha estado en esta calle varias veces. Un año ayudó a Robert a poner las luces de Navidad. Me quedé paralizada. Esa Navidad. Me quedé atrapada arriba con una rodilla hinchada. Robert me dijo que un chico del barrio lo había ayudado. ¿Recuerdas cuando empezaron a acercarse? Pregunté. Hazel removió su té, pensando. Hace al menos 10, quizá 15 años. Recuerdo haberla visto por aquí cuando estabas fuera cuidando a tu hermana. Pensé que era alguna prima o algo así. 15 años. Me senté en el solario de Hazel, sintiéndome como un extraño que había entrado en la casa equivocada. Durante todos estos años, había administrado nuestro presupuesto de jubilación hasta el último centavo. Había elegido sus batas de baño. Había programado sus exámenes físicos e incluso había echado mano de los últimos ahorros de mis padres para rescatar su empresa durante una crisis de efectivo. Y él había estado construyendo ladrillos de oro para el futuro de otra mujer. Fuera de mi vista. Fuera de mi alcance. Al volver a casa, finalmente encontré una vieja caja de cartón en el sótano llena de fotos. Allí estaba Robert, de pie junto a Linda en un evento de la empresa. Su mano descansaba suavemente sobre su brazo, sonriendo con una sonrisa radiante como nunca antes. Parecía relajado, más joven, más feliz que nunca a mi lado. Y en una foto, aparecía Daniel, de apenas 18 o 19 años, de pie junto a ellos. Su sonrisa era nerviosa, pero no reticente. Una esquina de la foto estaba tachada. La froté suavemente con una goma de borrar y descubrí una línea escrita a bolígrafo. Nuestra pequeña familia. Un día será oficial. Casi pude oír cómo algo se rompía en mi pecho. No era un corazón. No era un cristal. Era algo más profundo. Algo llamado confianza. Y nunca volvería a estar completo. Esa noche, encendí una sola vela en la cocina y, por primera vez en esta casa sin Robert, puse música. Un disco de jazz lento, suave, sin prisas. Empecé a preguntarme. Tal vez había vivido toda mi vida a su ritmo y nunca había bailado al mío. Pero ya no. A partir de ahora, la música, el ritmo, los pasos de baile, todo es mío para elegir. Pensé que lo peor ya había pasado. El testamento. La verdad sobre las propiedades. Linda ocupando su lugar en el centro de todo. Etiquetada descaradamente como familia. Eso fue suficiente humillación para toda la vida. Pero no me había dado cuenta de que lo que realmente me rompería el corazón era Daniel. Él es mi único hijo. Había creído que, por muy irreconocible que se volviera el resto del mundo, él seguiría siendo mío. Quedamos en vernos en el café del pueblo. Aquel donde solía pedir postre de caramelo de pequeño. Apareció con una gabardina beige, con aspecto rígido y formal, como si se estuviera preparando para una entrevista, no para conocer a su madre. Antes de que pudiera sentarme, dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Siempre lo hacía.
Una sutil señal de que cualquier zumbido podía ser motivo para abandonar la conversación. ¿Por qué le enviaste un aviso legal a Linda? Preguntó rotundamente. Respiré hondo y lo miré a los ojos. ¿Crees que no debería haberlo hecho? Se encogió de hombros. Ella no te hizo daño. Papá le dio el dinero. Fue su decisión. Demandarla solo incomoda a todos. Incómodo, dije con la voz entrecortada por la incredulidad. Daniel, tu padre me engañó durante décadas. Renuncié a mi carrera por esta familia. A mis amigos por ti. Incluso vendí el anillo de esmeraldas de mi madre. Solo para pagar tu matrícula universitaria. ¿Sabes lo que ese anillo significó para mí? Daniel frunció el ceño. Exhaló. Visiblemente irritado. Siempre lo mencionas. Como si te debiera algo. Eso me golpeó como un golpe sordo en el pecho. No fue ira. Ni siquiera discusión. Solo distancia. Una distancia fría y definitiva. Papá me dijo. Dijo Daniel tras una pausa. Bajando la voz. Que los años más felices de su vida fueron con Linda. Ella lo entendía. Lo respetaba. No siempre lo cuestionaba ni lo criticaba como tú. Lo cuestioné porque dejó de respetarme, dije apretando los dientes. Lo critiqué porque se equivocó. Daniel negó con la cabeza. Como si estuviera escuchando un sermón sin sentido. Eres demasiado tradicional. Mamá. Siempre has creído que sacrificarse es una virtud. Pero papá no necesitaba ese tipo de amor. Fue entonces cuando lo comprendí. No fue una revelación repentina para él. Llevaba mucho tiempo pensando así. Simplemente no lo había dicho hasta ahora. Lo miré y, por un momento, lo único que pude ver fue al niño que solía ser. El niño que respiraba con dificultad durante los ataques de asma mientras yo me sentaba a su lado de su cama toda la noche. El adolescente que sufrió bullying en la escuela. Cuya dignidad defendí como si fuera mía. El chico de 17 años a quien le rompieron el corazón por primera vez y se acurrucó a mi lado en el banco del patio trasero. En silencio hasta que salieron las estrellas. Se acordaba de algo de eso. Metí la mano en mi cartera y saqué una fotografía vieja y descolorida. Ese verano. Cuando tenías 2 años. Fuimos a la playa, dije. Deslizando la foto por la mesa. Tu padre se echó atrás en el último momento por trabajo. Así que solo quedamos los dos. En la foto. Lleva un bañador rojo brillante y está parado sobre arena mojada. Con un rastro de pequeñas huellas tambaleantes detrás de él. Te aterraban las olas. Te aferrabas a mi cuello y no parabas de gritar mamá. Mamá. No sabías mucho del mundo en aquel entonces. Pero sabías dónde estaba la seguridad. Daniel miró hacia abajo y no dijo nada. Sé que idolatras a tu padre, continué. Siempre se presentaba con elegancia. Nunca alzaba la voz. Siempre decía lo correcto. Pero ¿alguna vez has pensado que tal vez yo senté las bases para que ese hombre tan elegante existiera? Levantó la vista. No había lágrimas ni arrepentimiento. Solo un atisbo de vacilación. Papá hizo lo que quiso. Dijo. Linda lo hizo sentir necesario. Tú simplemente. Eras demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Eso era lo que yo era. Pensé en aquellas noches que pasé cuadrando cuentas vencidas. Las tardes que cociné con fiebre. Los años en que contuve las lágrimas ante los fríos silencios de Robert y seguí sonriendo de todos modos. Eso es lo que quería decir con demasiado fuerte. Guardé la foto en mi billetera y me puse de pie. Mi voz sonaba tranquila. Pero tenía una firmeza profunda. Tienes razón. Fui demasiado fuerte. Y a partir de hoy. Guardaré esa fuerza. Para mí. Lo que sea que dijo después. No lo escuché. Salí por la puerta de la cafetería hacia el aparcamiento. Había empezado a llover. Las gotas golpeaban el parabrisas con un ritmo lento e implacable. Una orquesta hecha completamente de silencio. Me deslicé en el asiento del conductor y envolví mis manos alrededor del volante, deteniéndome por un largo momento. No lloré. No me derrumbé. Me quedé sentada allí, dándome cuenta de que lo que había perdido no era solo un marido. Había perdido mi matrimonio. Mi familia. Incluso a mi hijo. Pero en ese mismo aliento entendí algo más. Ya no podía esperar a que alguien más me dijera quién era. Era hora de vivir para mí. Al principio, pensé que Linda era solo un accidente de la última etapa de la vida en la historia de Robert. Una oportunista calculada.
Una mujer que se coló entre las grietas. Pero ahora lo veo claro. Ella nunca fue un accidente. Lo había planeado todo. Una tarde lluviosa. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de café frío en mis manos, mirando su perfil público de Facebook. Su foto de perfil la mostraba en la playa, sonriendo suavemente, con el fondo editado con un desenfoque de buen gusto. Como si no quisiera que nadie viera lo que realmente había detrás de ella. Su biografía decía: consultora en el sector de la arquitectura, amante de la música clásica y del servicio comunitario, agradecida por la tierna compañía de la vida. Hice clic en sus álbumes de fotos. La primera imagen. Robert. Estaba sentado en una silla de mimbre, sosteniendo un trozo de tarta de limón que ella, al parecer, le había preparado. El texto decía: su sonrisa es mi recompensa favorita. El sello de la fecha decía que hacía 6 años. El mismo año en que estuve postrado en cama por artritis. Robert me había dicho entonces que el trabajo era abrumador y que viajaría mucho. Le creí. Pensé que simplemente estaba eludiendo la carga de cuidar a alguien. Pero ahora lo sabía. No se me escapaba. Vivía en otro lugar. Sin mí. Me desplacé hacia abajo y encontré más imágenes, familiares y extrañas a la vez. Allí estaba Robert, de pie en la sala de Linda, con la chaqueta de lana que le había regalado. Allí estaba, ayudándola a plantar flores y a arreglar bonsáis en su jardín. Y luego apareció un vídeo. Robert brindaba por ella con una melodía navideña yacera sonando de fondo. Daniel estaba allí. Me quedé paralizado. Mi mano flotaba sobre el panel táctil. Daniel, que por aquel entonces todavía estaba en la universidad. Tenía el pelo un poco más largo y el rostro aniñada y tímido. Linda tenía su brazo alrededor de su hombro y riéndose dijo: tu papá debería estar orgulloso de ti. Fue entonces cuando lo comprendí. Linda nunca fue solo el secreto de Robert. Ella se había ido posicionando, durante años, como parte de nuestra familia. Y yo. Yo era la mujer a la que ella planeaba desplazar. Llamé a Ruth. Ruth Lanning había sido una colega cercana durante mis años en el bufete de Robert, una de las pocas mujeres con las que mantuve el contacto después de dejar el trabajo. Ahora estaba semijubilada, ayudando a su hija a criar a un nieto y asumiendo algún caso financiero ocasional como freelance. Contestó al segundo timbre, con la misma energía de siempre. Maggie. Dios mío. Me enteré de lo de Robert. Tenía ganas de llamarte. Gracias, dije. No me detuve. Ruth. Necesito que me ayudes a encontrar algo. Ella no lo dudó. Dime qué sospechas. Hice una pausa. Mi voz sonaba tranquila, pero firme. Creo que Robert usó fondos de la empresa, al menos durante la última década, para comprarle propiedades a Linda. Y puede que haya otras transferencias no contabilizadas. Ruth se quedó callada. No solo estás arreglando un matrimonio, Maggie. Estás buscando exponer un fraude. Quiero la verdad, dije. He pasado demasiado tiempo en la oscuridad. Quedamos en encontrarnos en 2 días en su casa. Mientras tanto, me convertí en una mujer en misión. Fui a la biblioteca local y busqué los registros de propiedad de Linda en Somerville. Una casa. Una villa unifamiliar a su nombre. Fecha de compra. Hace 5 años. Justo al final del proyecto de vivienda social para empleados de la empresa. El mismo que Robert había estado supervisando. Lo visité durante ese proyecto. Recuerdo haberle bromeado en aquel momento. En el próximo viaje. ¿Me llevas a mí también? Él esquivó la sugerencia. No te gustaría estar ahí. Ahora lo sabía. La habitación no estaba reservada para clientes. Era para ella. 2 días después, me dirigí a casa de Ruth. Su casa estaba en un tranquilo suburbio. Un bungalow gris pálido con una hilera de crisantemos marchitos en el frente. Me recibió con un vaso de té de limón y abrió su computadora portátil. Revisé algunos registros de pagos archivados. Dijo, desplazándose. 3 entradas etiquetadas como soporte de consultoría externa. Pero la empresa beneficiaria es una fachada. No aparece ninguna oficina física. Hizo zoom en una línea. $85.000. Pagados el mismo mes que estabas en casa recuperándote de la cirugía. Se me revolvió el estómago.
Ruth me miró con preocupación tras sus gafas. Seguro que quieres seguir con esto. La mayoría de la gente prefiere dejarlo pasar. No respondí. Solo guardé una captura de pantalla del archivo en mi memoria USB. De camino a casa. Conduje despacio. El sol pegaba fuerte en el parabrisas y el aire olía a principios de otoño. La radio tocaba una vieja balada de los años 60. El coro repitió suavemente. Solo encuentras la verdad cuando dejas de fingir. Sí. Solo cuando dejas de fingir. Empiezas a ver con claridad. De vuelta a casa. Me senté frente a la computadora y guardé las fotos de Facebook de Linda en una carpeta nueva. La llamé. Evidencia. Ya no era la mujer que enterraba sus emociones detrás de una estufa. Yo era Maggie Smith. La esposa legal de Robert. La madre de Daniel. La que había sido borrada de su propia historia. Y la mujer que estaba a punto de reescribir el final. El segundo lote de documentos de Ruth llegó justo cuando estaba limpiando el fregadero de la cocina. La luz del sol se filtraba por las persianas, proyectando rayas limpias sobre la encimera. Me detuve un segundo, con un trapo en la mano, y pensé. Así se había mantenido mi matrimonio. Ordenado. Silencioso. Hasta que la cocina dejó de parecer mía. El asunto del correo electrónico era simple. 3 transacciones sospechosas clave. Evaluación preliminar de viabilidad legal. Lo abrí. Unas cuantas declaraciones conocidas en PDF llenaron la pantalla. Ruth los había anotado. El nombre de la empresa. Quintey Consulting LLC. La cuenta. Vinculada a Linda. Las transferencias. 3 pagos por un total de más de $350.000. Cuidadosamente escalonados a lo largo de 5 años. Cada uno programado justo fuera de los ciclos oficiales de auditoría de la empresa. Añadió una nota. Esta suma carece de justificación suficiente. A menos que pueda presentar facturas de servicios de valor equivalente. Se trata potencialmente de un regalo fraudulento. Lo imprimí todo y lo guardé en una carpeta manila gruesa. En el anverso. Escribí 3 letras en tinta negra. LMA. El nombre de Linda McAllister pasó de ser una grieta en mi matrimonio a un blanco en mi batalla legal. Unos días después. Me encontraba en una sala de conferencias de un bufete de abogados con vistas a los viejos tejados de ladrillo rojo de Somerville. De vez en cuando, las risas de los niños se oían desde la calle, mezclándose con el ruido de los coches que pasaban. Frente a mí estaba sentada Joanne Álvarez, una abogada perspicaz, especializada en violaciones de fideicomisos familiares y fraudes matrimoniales con personas mayores, de unos 40 y tantos años, con el pelo recogido. Vestía un traje gris oscuro. Parecía una espada afilada, firme y precisa. Después de leer mis documentos, cerró la carpeta y se quitó las gafas. Su caso tiene potencial, dijo con claridad, pero tenemos que elegir el ángulo adecuado. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Tenemos algún indicio de que Robert presentara deterioro cognitivo antes de actualizar su testamento? Informes médicos. Medicamentos. Negué con la cabeza. Físicamente. Estaba bien. Mentalmente. No formé parte de ese capítulo de su vida. Ella asintió sin juzgar. Entonces evitamos el tema de la competencia y nos centramos en las donaciones desproporcionadas durante un matrimonio legal. La pregunta clave es: ¿desvió Robert conscientemente los bienes conyugales a un tercero mientras le ocultaba deliberadamente esa información a usted, su cónyuge legal? Su voz era clínica, pero se me encogió el pecho mientras lo decía. Podemos presentar una impugnación formal y solicitar la congelación de la ejecución de ciertos bienes de la herencia, dijo, sacando un formulario y entregándomelo. Esto no le devolverá el dinero inmediatamente, pero obligará a Linda a participar, ya sea en mediación o en litigio. Me temblaba la mano al tomar el bolígrafo. Por primera vez en mi vida. Estaba emprendiendo acciones legales por mí mismo. Después de firmar, Joanne se reclinó y juntó las manos. Si insistes en esto, prepárate para la resistencia. No se irá sin hacer nada. ¿Y tu hijo? ¿Cuál es su postura? Dudé. Mi voz era apenas un susurro. No lo sé. Pero ya no espero su aprobación. Esa tarde, me encontraba afuera de la empresa.
mirando al otro lado de la calle hacia un restaurante con un toldo rojo y azul descolorido. Hace años soñaba con abrir mi propia cafetería. Robert lo consideraba un desperdicio de dinero. Ya tienes casa. ¿Para qué buscar otra cosa? Y yo asentí. Ahora lo entendí. No me estaba instando a tener cuidado. Me estaba diciendo que no soñara. De vuelta en el coche, llamé a Daniel. No contestó. No le dejé mensaje de voz. Al dejar el teléfono, me susurré. Bien. De todas formas, no hago esto por tu bendición. Esa tarde, saqué los viejos libros de contabilidad de Robert del almacén. Nunca confió en las hojas de cálculo digitales. Prefería los cuadernos de tapa dura, cada uno etiquetado por año. Los fui hojeando uno por uno hasta que llegué al año 2016. Allí estaban varios desembolsos personales. Las cantidades coincidían con lo que Ruth había descubierto. La nota al lado de uno decía: adelanto Q3 para las necesidades de L. Él. Me quedé mirando esa única letra durante mucho tiempo. En esas páginas su letra era más descuidada, apresurada, tal vez culpable. Tomé fotografías de las entradas y las agregué a la carpeta LMA. A la mañana siguiente, presenté la solicitud de congelación de activos en el juzgado del condado. También envié por correo la impugnación formal de Joanne al administrador del patrimonio de Robert. Cuando volví a salir, el sol brillaba, indiferente, como si nada hubiera pasado. Pero yo lo sabía mejor. A partir de hoy, Linda ya no podía esconderse tras el halo de compañera afligida. Ya no disfrutaría sin consecuencias del botín de su conquista. Largamente preparada. No iba a dejar que ella se alejara de esto fácilmente. Después de presentar la demanda contra Linda, pensé que la parte más difícil sería el tribunal. Pero lo que más me dio escalofríos fueron los ojos silenciosos y abiertos. En la panadería del pueblo. En la caja de autoservicio de la biblioteca. Podía sentirlos. Observándome. Hablando de mí. Al principio, solo eran murmullos. Luego, por fin, alguien me lo dijo a la cara. «Oí que intentas recuperar ese dinero», preguntó la esposa de un vecino mientras me bloqueaba el paso en el estacionamiento comunitario. Su tono era empalagoso, con un toque de preocupación. «Cariño, tu esposo se ha ido. ¿Por qué pelearse por la mujer que amaba?» No respondí. Solo sonreí y empujé mi carrito. Pero sus palabras me siguieron como un carillón de viento en una habitación silenciosa. No me parece que esté desconsolada. Solo amargada. Y sí, estaba amargado. Amargo porque 40 años de matrimonio pudieran borrarse con unas pocas líneas en un documento legal. Amargo porque todo lo que le di a esta familia se había redefinido como frío, controlador, manipulación emocional. Amargo porque me había convertido, a sus ojos, en una anciana ingrata e implacable. Pero lo que más me dolió, fue que mi hijo también estaba empezando a creerlo. Una semana después, Daniel finalmente llamó. Pasó a hablar, pero no entró. Se quedó en la escalera de entrada, como si temiera que los vecinos lo vieran demasiado cerca de mí. Su rostro era de piedra, su voz plana. Linda me dijo que recibió la citación judicial. Dice que esto es venganza. Lo miré fijamente a los ojos. No dije nada. Continuó. ¿De verdad crees que esto es lo que papá hubiera querido? Trabajó toda su vida. Al final, solo quería dejarle las cosas a alguien de confianza. Linda no lo obligó a hacer nada. De confianza. Dije con voz tensa. ¿Te refieres al fideicomiso que implicaba ocultar una aventura de una década y usar fondos de la empresa para comprarle una casa? ¿Te refieres al tipo de fideicomiso en el que yo vivía en una casa y él construía otra en secreto? Daniel apartó la mirada, como si la verdad fuera un rayo de luz que no podía afrontar. Es solo que... no entiendo por qué estás haciendo esto ahora. Le di una pequeña sonrisa seca. Porque llevo años esperando que me dijeras una cosa. Mamá, te creo. Pero nunca lo hiciste. Él se quedó en silencio. Luego murmuró. Ya no eres la mamá que solía conocer. Esa frase fue como si un clavo me hubiera atravesado el pecho. Pero lo entendí. La madre que él conocía era la que se callaba. La que nunca cuestionaba.
La que siempre se ponía en último lugar y servía la cena con una sonrisa. Pasara lo que pasara. Esa mujer murió el día que enterramos a Robert. Tienes razón, dije. Tranquila, Clara. Ya no soy ella. Ya no soy la mujer que te espera en la cocina a que llegues. Ya no soy la mujer que creía que el silencio ganaría respeto. Abrió la boca y la volvió a cerrar. Negó con la cabeza. Y luego se dio la vuelta y se alejó. Después de que se fue. Me senté sola en el columpio del porche. El cielo se había oscurecido. Un perro ladró a lo lejos. El viento nocturno parecía tener dientes. Miré hacia la calle tranquila y vacía y sentí que el mundo entero se detenía. Al día siguiente, un blog comunitario del pueblo publicó una historia. Una contribución anónima. El título decía: «Demandarías el último deseo de tu esposo». Contaba la historia, apenas disimulada, de una anciana celosa de la señora, que arrastraba a todos a la corte. El escritor usaba cada palabra aparentemente neutral para lanzar insinuaciones mordaces. Debe estar muy sola. Quizás alguna vez amó profundamente. Pero los tiempos han cambiado. Los comentarios zumbaban como si se tratara de una telenovela. Necesita soltarse. Así es la verdadera gracia. Escribió alguien. Esa noche recibí una respuesta de Joanne. Dijo: la otra parte ha contratado a un abogado. Pero aún no ha presentado ninguna contrademanda. Manténganse concentrados. No dejen que la opinión pública les dicte el ritmo. Lo que están haciendo es hacer valer sus derechos. Me quedé mirando su mensaje, con los dedos apoyados en el panel táctil. Luego abrí un documento en blanco. En la barra de título, escribí 7 letras. Respeto. Esto no es venganza. Es la recuperación de la dignidad. ¿Cuántas veces hay que humillar a una mujer antes de que finalmente deje de intentar complacer a alguien? Esa mañana, me paré frente al espejo, abotonándome la camisa lentamente, uno a uno. Una camisa blanca con cuadros azul marino. La había comprado hacía años en Boston durante una conferencia financiera, cuando aún era consultor en la firma de Robert. Me miré a los ojos y dije: no bajes más la cabeza. Daniel apareció antes de lo esperado. Se quedó en la puerta, con aspecto agotado y a la defensiva, con las manos metidas en los bolsillos de su gabardina. No lo invité a entrar. Lo dejé parado en el porche. ¿Cuánto tiempo piensas alargar esto?, preguntó en voz baja, impregnada de ira contenida. No vas a ganar. Levanté la cabeza con voz firme. ¿Sabías que tu padre ni siquiera incluyó una sola línea de agradecimiento a su esposa en ese testamento? Él no dijo nada. ¿Sabías que el apartamento en el que viviste durante la universidad se pagó con dinero que había reservado para mi cirugía de rodilla? Lo miré a los ojos y seguí. Tu padre dijo que la empresa andaba justo de efectivo, que necesitábamos ahorrar. Así que pospuse la cirugía 6 meses. Tenía tanto dolor que no podía dormir por las noches. Pero no te lo dije. Solo dije que el presupuesto familiar estaba temporalmente ajustado. La nuez de Adán de Daniel se movió, pero aún no había palabras. ¿Recuerdas el año que solicitaste clases particulares en el instituto? Me las arreglé para conseguir material de cursos públicos. Lo estudiaba por las noches y te lo enseñaba yo mismo. Siempre pensaste que tu padre era el racional y profesional. Pero te paraste a preguntarte quién sentó las bases para que llegaras a la universidad. ¿Quién te aseguró de que tuvieras todas las posibilidades de convertirte en quien eres ahora? Daniel frunció el ceño. Nunca me contaste nada de esto. Porque creía que el amor no necesitaba comprobantes, dije en voz baja. Pero ahora he aprendido otro idioma. Se llama evidencia. Tomé una carpeta de la mesa que estaba detrás de mí y se la entregué. Dudó un momento, pero la abrió. Dentro había transferencias bancarias ordenadas, registros de bienes raíces, capturas de pantalla de desembolsos de la empresa y, arriba, un documento manuscrito titulado: Lo que hice por esta familia. Siempre me viste como la mujer que constantemente menospreciaba a tu padre. Demasiado tradicional. Demasiado rígida. Pero se te ocurrió que yo tomaba todas esas decisiones a tus espaldas. Porque nunca me diste un lugar en la mesa. Apartó la mirada. Sus ojos brillaron con algo que no estaba listo para admitir. Continué. No estoy aquí para destruir los planes de tu padre.
Estoy aquí para defender lo que construí durante 40 años de mi vida. Puedo vivir con el hecho de que él amó a otra persona. Lo que no puedo aceptar es que, después de enamorarse de ella, se uniera a ti para borrarme como si nunca hubiera existido. Linda dice que estás usando los medios para presionarla, dijo finalmente. Asentí. Sí. Contacté con Beacon Hill Weekly. La semana que viene publican un artículo. Testamentos más allá del matrimonio. La eliminación de una esposa y su rebelión. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par. No había pensado que llegaría tan lejos. Linda nunca pensó en ti, dije con una risita fría. Solo le importa el dinero de tu padre y cómo se ve su dolor en un filtro de Instagram. Se quedó callado. Por primera vez. Realmente estaba escuchando. Dice que intento interponerme entre ustedes. Di un paso al frente con voz firme. No, Daniel. Te recuerdo que todo vínculo que crees compartir con ella es una ilusión fabricada. Cuando estabas enfermo. Cuando tenías miedo. Cuando necesitabas a alguien. ¿Dónde estaba ella? Tu padre siempre estaba de viaje. Quien acudía a las reuniones del colegio. Quien se quedaba despierto toda la noche con tu fiebre. Daniel se mordió el labio inferior. No discutió. Lo miré directamente a los ojos. Si de verdad crees en ella, entonces apóyala. Pero ya no te apoyaré. Eres un adulto. Es hora de que asumas la responsabilidad del bando que elijas. No se movió. No se fue. No se acercó. Se quedó allí, repentinamente inseguro de dónde estaba. Esa tarde me encontré con Joanne y Ruth en un pequeño café. Joanne deslizó una carta sobre la mesa. Una notificación judicial formal que aprobaba la congelación de la herencia de Linda hasta que concluyera nuestro caso civil. Ruth entregó un nuevo informe. 3 reembolsos corporativos etiquetados como bienestar de los empleados. Que había rastreado hasta la cuenta personal de Linda. Tenemos suficiente aquí para demostrar que recibió beneficios desproporcionados del patrimonio conyugal, dijo Ruth. Esto no es una indemnización por despido de una amante. Es un robo conyugal. Asentí. Joanne me miró con atención. ¿De verdad estás lista para esto? Preguntó. Porque este caso no se trata solo de libros contables. Este es el momento en que dejas de ser la esposa de Robert y empiezas a ser tú misma. Respiré hondo. No hago esto para recuperar cada centavo, dije. Lo hago para recordarle que el suelo que pisó no estaba vacío. Pertenecía a alguien. Levantamos nuestras copas, como un pacto hecho entre sobrevivientes. En ese momento, no estaba sola. No era una viuda esperando compasión. Yo era una mujer que no caía. La mediación tuvo lugar en una sala de conferencias de tamaño mediano dentro de un despacho de abogados. Alfombra gris. Paredes de vidrio esmerilado y ese olor estéril y fino del aire acondicionado mezclado con documentos legales. Me senté a un lado de la mesa larga. Joanne estaba a mi izquierda, hojeando metódicamente la carpeta que habíamos preparado. Frente a nosotros estaba sentada Linda, vestida con un conjunto beige de cachemira. Su cabello estaba impecable y su maquillaje era tan preciso que era casi invisible. Su abogado, un hombre de unos 50 años. Hablaba con la cadencia lenta y practicada de alguien que ha manejado demasiadas disputas sucesorias como para molestarse en mostrar emociones. Daniel se sentó en la sección de la galería, más cerca del lado de Linda. Su postura era rígida. La mirada firme no mostraba apoyo ni desafío. Había dicho que quería observar con imparcialidad. Pero yo lo sabía. Estaba observando para ver quién decía la verdad. La mediadora era una jueza jubilada. Pelo corto y gris. Gafas negras gruesas y un rostro que decía: he visto todas las actuaciones que estás a punto de intentar. Al principio no hablé. Joanne me explicó las finanzas. Hoja por hoja. Ella detalló cómo, durante la última década, Robert había canalizado dinero a Linda a través de la cuenta de bienestar de los empleados de la empresa. Y cómo había utilizado los bienes conyugales, nuestros bienes, para comprar propiedades para ella. El rostro de Linda permaneció inmóvil. Escuchaba como quien oye chismes sobre desconocidos. Hasta que Joanne le entregó una foto particular al mediador. Robert y Linda, de pie junto al mar en Nantucket. La casa al fondo era una de nuestras propiedades compartidas. La foto se tomó el mismo año en que estuve en cama por enfermedad, cuando Robert afirmó estar en viaje de negocios. Por primera vez,
La expresión serena de Linda se quebró. Esa foto es personal, dijo en voz baja. Robert me dio esa casa voluntariamente. Nunca la pedí. La voz de Joanne era como hielo sobre acero. Y, sin embargo, el contrato de compraventa se basa en una cuenta fiduciaria compartida entre Robert y Maggie. Esto ya no es un regalo personal. Entonces Linda me miró y su compostura se transformó en irritación. Solo está celosa. Espetó. Robert ni siquiera quería volver a casa en sus últimos años. Su constante necesidad de control lo asfixiaba. Yo era solo el espacio donde podía respirar. La miré y hablé lentamente y con claridad. Si realmente lo amaras, no usaría su traición como licencia para tomarlo todo. Linda se burló, torciendo los labios. Solo eres una mujer que se quedó atrás y de repente se dio cuenta de que no le queda nada. La frente de Daniel se tensó y sus ojos parpadearon como si algo acabara de hacer clic. Me volví hacia él y lo miré a los ojos. ¿De verdad crees que ella entendía a tu padre mejor que yo? Pregunté con voz firme. Estuvo con él unos años. Yo estuve con él toda la vida. Desde el día en que dibujó su primer plano en el garaje de sus padres. Pasando por cada intento fallido. Cada noche de madrugada. Cada segunda oportunidad. Mi voz no se alzó. Pero tenía peso. ¿Y quién te dijo que no estaba ahí para él? Linda alzó la voz bruscamente, interrumpiéndolo. ¿Crees que tus sacrificios te hacen una santa? Él nunca te amó de verdad. Dijo que la decisión más clara que tomó fue no volver atrás para cambiar ese testamento. La habitación se congeló. Joanne, serena como siempre, presionó silenciosamente el botón de grabación en su computadora portátil. El mediador frunció el ceño. Señora, le aconsejo que cuide su tono. Linda palideció. Se dio cuenta de que había dicho demasiado. Pero ya lo había dicho. Se giró hacia Daniel con la voz entrecortada. No quise decir eso. Estaba molesta. Es que es tan conflictiva. No dije ni una palabra. No hacía falta. Me quedé con esa frase grabada en la mente. No la cambió. Eso significaba que Robert había querido reescribir el testamento. Daniel se levantó lentamente. Su mirada recorrió la mesa. La foto. Las hojas de cálculo. Las copias de las escrituras. La carta manuscrita que había adjuntado a nuestro expediente. Entonces me miró con cara de pocos amigos. Y se giró hacia Linda. ¿No crees?, dijo en voz baja, que estás yendo demasiado lejos? Linda parpadeó. No se esperaba eso. El mediador pidió un receso y aconsejó a ambas partes que regresaran con los próximos pasos. Cuando salí al pasillo, un rayo de sol se coló a través del tragaluz y cayó sobre mis hombros. Por primera vez, me di cuenta de que esta pelea nunca fue solo por dinero. Se trataba de decirle al mundo, de una vez por todas. Yo nunca fui la mujer que debía ser borrada en silencio. Esa mañana, antes de que comenzara la audiencia, Daniel llegó temprano. Lo vi a través de las puertas de cristal de la sala de espera, sentado en un banco, con los dedos entrelazados y la cabeza gacha, como si estuviera ensayando un discurso que no estaba seguro de dar. Vestía un traje gris y parecía más delgado de lo que recordaba. No me había hablado mucho estas últimas semanas. Pero lo sabía. Había estado observando, escuchando, pensando. Joanne se acercó y se inclinó. El abogado de Linda acaba de presentar una declaración de donación voluntaria, complementaria. Refuerzan el argumento de que Robert actuó por voluntad propia. Estamos listos para ello. Asentí. No dije ni una palabra. Mi corazón latía con firmeza. Lento, no por calma, sino porque ya no tenía nada que temer. Ya no se trataba de ganar o perder. Se trataba de permanecer, plena y completamente, dentro de mi propia vida y decir, no seré borrado. Cuando comenzó la audiencia, Linda se sentó en la mesa de los acusados en esa misma pose característica. Elegante, reservada, como una viuda incomprendida desempeñando su papel. Me senté frente a ella en la mesa del demandante, junto a una pila de pruebas y las manos frías y deliberadas de Joanne pasando página tras página. Como era de esperar, su abogado optó por lo emocional. El señor Robert Smith mantuvo una relación comprometida durante una década con la señora Linda McAllister, dijo.
haciendo una pausa para que la sala del tribunal sintiera lástima por él. Tomaba sus decisiones con libertad y claridad. Su legado a la señora McAllister fue un acto personal de devoción, ajeno a su matrimonio. Miró al juez con todo el peso del patetismo practicado, tratando de pintar esto como nada más que el último deseo de un hombre cansado. Luego fue nuestro turno. Joanne se levantó, con la voz cristalina. El demandante presenta 3 pruebas clave. 1. Durante el matrimonio. El señor Smith utilizó cuentas fiduciarias conjuntas para adquirir propiedades en nombre de la señora McAllister. 2. El demandado presentó documentación fiscal falsificada para recibir fondos. Y 3. Presionó un control remoto y un documento escaneado apareció en el proyector. Una nota escrita a mano por Robert. 3 meses antes de su muerte. Continuó Joanne. El señor Smith escribió en privado a un asesor legal, expresando su intención de modificar el testamento y evitar causar más daño a su esposa, Maggie Smith. La nota era breve, pero su peso era inconfundible. A veces pienso que cometí un error. Ella, Maggie, me lo dio todo, y de alguna manera la hice invisible en el hogar que construyó para mí. El rostro de Linda se tensó. Por primera vez, perdió la compostura. Su abogado se opuso inmediatamente, pero el juez revisó el documento y lo permitió. Luego llamaron a Daniel para que testificara. La habitación cambió, como si todos se hubieran adelantado 1 centímetro. Se acercó lentamente, prestó juramento y se sentó. Joanne empezó. Puede compartir su opinión sobre la relación de su padre con la señora McAllister y su opinión sobre el contenido del testamento. Daniel se aclaró la garganta. Su voz era más fuerte de lo que esperaba. Mi padre me dijo que se sintió más ligero con Linda en sus últimos años. En aquel momento, le creí. Parecía que por fin había encontrado alivio. Hizo una pausa y luego se giró hacia mí. Bajó la voz. Pero nunca pregunté si mi madre también necesitaba alivio. Sentí una opresión en el pecho. Pero me quedé quieto. Continuó. Durante las últimas semanas, he estado revisando cartas viejas que me escribió mi mamá. Sus notas. Su letra en mi tarea. Había olvidado tanto. Pero ahora lo recuerdo. Siempre pensé que mi padre era quien mantenía unida a esta familia. Pero la verdad es que era ella. Se volvió hacia el juez. Su voz no temblaba. No puedo hablar en nombre de la ley. Pero como hijo suyo, solo quiero decir que mi madre no intenta quitarle nada. Intenta recuperar una vida de la que fue expulsada. Silencio. Denso y agudo. Linda se quedó paralizada, como una figura tallada en cristal. Miró a Daniel y, por primera vez, vi pánico real en sus ojos. Su abogado intentó contrainterrogar, pero Daniel no dijo nada más. Ya había dicho suficiente. Esa tarde, el tribunal emitió una resolución preliminar. El testamento mostraba evidencia de influencia emocional y posible conflicto de intereses. Se ordenó el embargo preventivo de una de las propiedades a nombre de Linda. Se le ordenó presentar una contabilidad completa de todos los activos transferidos para su posterior revisión. Linda no habló. Se levantó. Se puso las gafas de sol y salió como si el suelo estuviera hecho de alfileres. No la miré. Simplemente me puse de pie. Alisé lentamente el borde de mi bufanda y caminé hacia la luz que se derramaba en el pasillo. Daniel me recibió en la puerta. No dijimos ni una palabra. Simplemente salimos juntos de aquel viejo juzgado de piedra caliza. Pero lo supe. A partir de ese momento, no lucharía solo contra el mundo. Tenía pruebas. Tenía un nombre. Tenía dignidad. Y lo más importante, volví a tener a mi hijo. 3 días después del juicio, Daniel vino a verme. Ni un mensaje. Ni una llamada. Apareció en el porche, con una caja de pastel de manzana. De esos que solo se consiguen en esa pequeña panadería del centro. Solía llevarlo allí cuando era niño. Abrí la puerta. Me miró sin decir palabra. Solo levantó ligeramente la bolsa de papel. No estaba seguro de si todavía te gustaba esto. Le quité la caja de las manos y sonreí. Puede que no me recuerde, pero yo la recuerdo. Nos sentamos en la cocina, con 2 tazas de té entre nosotros. La luz del sol se filtraba por las cortinas, proyectando una suave luz sobre el borde de su taza. Se quedó mirando el vapor que desprendía.
absorto en sus pensamientos. Leí todas las cartas que me escribías, dijo. Algunas apenas las recordaba, pero reconocía la letra. Siempre era tuya. No interrumpí. Solo tomé un sorbo de té tranquilamente. Escribiste una antes de graduarme de la preparatoria. Decías, no importa lo lejos que vayas, siempre habrá una luz encendida en casa. Solía pensar que eras solo sentimental. Pero ahora lo sé. No era emoción. Era compromiso. Lo miré. Tenía los ojos enrojecidos, como si no hubiera dormido mucho. Lo siento, mamá. Tardé demasiado en verlo todo. Cuando dijo eso, no respondí de inmediato. Esperé unos segundos. Luego dejé la taza con cuidado y dije, no eres el primer niño que aprende tarde. No serás el último. Me miró como si intentara descubrir si yo todavía tenía algún motivo de culpa. Daniel, dije con voz suave pero clara. No hice todo esto solo para que volvieras. Él asintió. Lo sé. Lo hice por mí. Espero que puedas respetarlo. No como mi hijo, sino como un adulto que aprende a tratar a otro. Volvió a asentir. Con más firmeza. Lo haré. Quiero hacerlo mejor. La cocina quedó en silencio. La brisa rozó el borde de la cortina, produciendo un suave crujido. Me miró. Si no te importa, ¿puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Estás feliz ahora? Lo pensé. No respondí de inmediato. No sé si feliz sea la palabra correcta, dije lentamente. Pero te puedo decir esto. Cuando me acuesto ahora, no me siento bloqueado. Ese peso, esa opresión en el pecho, ya no la tengo. Sonrió levemente, como si algo en su interior se hubiera aliviado. Suena como una especie de victoria. Asentí. Lo es. Solo que esta vez no es una victoria que yo haya ganado para alguien más. Es mía. Bajó la cabeza y dejó escapar una risa silenciosa, de esas que suenan como cuando se suelta una respiración contenida durante mucho tiempo. Yo también quiero empezar de cero, dijo. No arreglarlo todo de golpe, sino quizás, poco a poco, afrontar lo que evité, enmendarlo donde pueda. Lo miré y, por primera vez, no vi a un niño eludiendo consecuencias. Vi a un hombre que aprendía a asumir su propio peso. Aprendiendo a ver. Comimos juntos el pastel de manzana. Dijo que estaba un poco dulce. Le dije que el sabor no importaba. Lo que importaba era que lo había traído él. No yo. Cuando se levantó para irse, se detuvo en la puerta, tal como lo hizo la primera vez que se fue a la universidad. Él se dio la vuelta. Puedo volver. No como un hijo que busca cuidados, sino solo como tu amigo. Sonreí y dije, entonces será mejor que traigas tu propio té la próxima vez. Se rió. Y no fue solo un sonido. Fue una liberación. Después de que la puerta se cerró, me senté junto a la ventana por un rato, mirando hacia afuera. No tuve un final perfecto, pero obtuve algo mejor. La verdad, finalmente explicada. Era mío. No prestado. No tomado. No dependía de la versión de amor de nadie más. El otoño siempre llega temprano a esta ciudad. Las hojas de arce a lo largo de la acera ya se habían sonrojado en un rojo oxidado. Y mientras caminaba por el sendero familiar, con una carpeta de guiones de podcast recién impresos en la mano, un extraño pero bienvenido aleteo subió en mi pecho, como si hubiera recuperado una versión de mí misma de hace décadas. La que una vez entró a las oficinas con trajes ajustados y un propósito en su paso. Yo era alguien que empezaba de nuevo. Todo empezó cuando Joanne me puso en contacto con una fundación local de asistencia jurídica para mujeres. Pensó que podría ayudar con algunos trámites. Solo un voluntariado ligero, dado que mis habilidades profesionales estaban desfasadas desde hacía décadas. Pero después de 3 visitas, solo me tomó una tarde. Me senté en la sala de conferencias con un grupo de voluntarios más jóvenes. Compartí mi historia. Y al terminar, tenían los ojos vidriosos. Uno de ellos se inclinó hacia adelante y preguntó, ¿alguna vez han pensado en contar esto públicamente? No solo escribirlo, sino decirlo en voz alta. No lo había hecho. Para mí, era solo un matrimonio. Un testamento.
Una pelea. Pero me dijeron. Lo cuentas como si fuera una historia. Pero es real. Es lo que muchos tememos pasar. Al día siguiente. Saqué de la biblioteca una guía para principiantes sobre podcasting. 2 semanas después. Creé una cuenta. Her Second Act. Con nada más que un micrófono prestado y la mesa de mi cocina. Grabé mi primer episodio. Hola. Soy Maggie. Una esposa jubilada. Una mujer que una vez pensó que su vida se había reducido a una cocina y un montón de recuerdos que se desvanecen. Hoy quiero contarles por qué me puse de pie. Ese primer episodio no tuvo muchas reproducciones. Pero los comentarios, había una docena más o menos, me dejaron paralizado. Una decía: tengo 67 años. Me divorcié el año pasado. Cuando hablaste, sentí que ya no luchaba solo en la oscuridad. Me quedé mirando ese mensaje un buen rato. Sentí una calidez en el pecho como si alguien hubiera encendido una vela dentro. En el segundo episodio, hablé de cómo se sentía ser borrada en un testamento. En el tercero, hablé del lenguaje silencioso del matrimonio. Ese que esconde el resentimiento tras los platos y las rutinas para dormir. Compartí cómo me temblaban tanto las manos que presioné el botón equivocado del ascensor en el juzgado. Cómo no pude tocar el bolígrafo favorito de Robert después del juicio. Cómo aprendí a usar Photoshop. Por primera vez a los 60. Para crear la portada de mi podcast. No me propuse ser conocido. Simplemente no quería que el silencio fuera la única voz que me quedara. Para cuando publiqué el 5º episodio, Joanne me llamó con la noticia. Linda finalmente había llegado a un acuerdo. El tribunal había dictaminado que Robert había demostrado un patrón de distribución inequitativa de bienes durante el matrimonio. Linda tendría que devolver parte de los bienes mal asignados y retirar sus acciones de la empresa de Robert. No aplaudí. Simplemente dije: he recibido la resolución. Porque eso era lo que era. Había recibido algo. No solo dinero. A mí mismo. Doné 1/3 del acuerdo a la Fundación de Asistencia Jurídica para Mujeres. Organizaron un pequeño almuerzo de agradecimiento. Me invitaron a hablar. Subí al escenario con un vestido azul que tenía desde hacía años, pero que nunca había encontrado la ocasión de ponérmelo. Micrófono en mano. Miré la sala. No parecía un podio. Parecía un escenario. Y, por una vez, no estaba entre bastidores. Solía pensar que los protagonistas de la vida eran quienes hablaban más rápido. Caminaban más rápido y decidían más rápido. Dije con una sonrisa. Pero ahora lo sé. A veces, la vida es para quienes hablan al final. Los aplausos aumentaron. Sonoros y fuertes. Vi una fila de mujeres jóvenes al frente, escribiendo en sus cuadernos. Y por primera vez, entendí. Ser ejemplo para alguien no significa ser perfecto. Significa haber pasado por el barro, para que alguien más pueda verlo y sepa que también lo superará. Esa noche, doblé el vestido con cuidado y lo guardé en el armario. Le tomé una foto y la publiqué en la página del podcast con un solo pie de foto. Esta vez, me aplaudo a mí mismo. Pasó un año. Así sin más. Esa mañana me desperté temprano. La luz del sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas blancas del porche. La vieja cafetera de la cocina empezó a funcionar con un gorgoteo. Y al otro lado de la ventana, los rosales estaban en plena floración. Esta casa, mi casa, donde había pasado tantas mañanas solitarias, permanecía en silencio, lista para albergar su primera celebración real. No para un cumpleaños o una festividad, sino para algo más personal. Lo llamé la celebración de la segunda vida. Invité a mi vecina. Joanne, Ruth y algunas de las mujeres que alguna vez habían dejado comentarios en mi podcast, quienes luego se convirtieron en amigas. Algunos tomaron el tren de cercanías desde Boston. Otros llegaron con andadores, pero aún así aparecieron con sus vestidos favoritos. El patio trasero era sencillo. Una cortina blanca sobre mesas plegables y un pastel que horneé yo misma con glaseado que decía: para Maggie. No solo sobrevivió. Salió adelante. Llevaba un vestido azul marino y el viejo collar de perlas de mi madre. El que me puso al cuello cuando me gradué a los 17. Hoy lo llevé como una corona. Para mí. Mientras los invitados tomaban asiento, alguien preguntó si se trataba de una charla benéfica.
Negué con la cabeza con una sonrisa. No. Esta es para mí. Daniel también vino. Se sentó en silencio al fondo y me saludó con la mano. Estaba cambiando. Lo notaba en su presencia. Salí a la vieja terraza de madera del jardín delantero. El sol entró por detrás de mí cuando tomé el micrófono. Con voz firme y tranquila. Hola a todos. Soy Maggie Smith. Hoy no estoy aquí para hablar de lo que perdí. Ni siquiera de lo que luché por recuperar. Estoy aquí porque finalmente he comprendido algo. ¿Quién soy y qué quiero? Miré a mi alrededor y vi las caras de la multitud. Muchos de ellos me devolvían la luz como espejos, reflejando los pasos que había dado durante el año anterior. Durante mucho tiempo, pensé que era la esposa de alguien, la madre de alguien, la persona que existía discretamente tras las puertas de la cocina, bajo el nombre de otra cuenta, bajo la sombra de alguien. Entonces me arrancaron de ese papel, como si me hubieran tirado de un tren y hubiera caído de golpe en el frío. Y solo entonces me di cuenta de que nunca había existido realmente para mí misma. Hice una pausa, tomé aire y continué. Algunos dicen que es demasiado tarde. Pero yo digo que no. Las mujeres pasamos décadas aprendiendo a dar. Pero nadie nos enseña a defendernos. A decir que no. A decir, esto no es lo que quiero. Quiero que me entiendan, pero no que me definan. Quiero que me vean, pero no como un accesorio. Miré a Daniel. Me observaba con atención. En silencio. El matrimonio tardío. El matrimonio precoz. La ausencia de matrimonio. El nuevo matrimonio o la decisión de estar sola no deberían menospreciar a una mujer. La edad. Las arrugas. La jubilación. El divorcio no son castigos. Son credenciales. Quieren decir que vivimos. Resistimos. Sobrevivimos. Ahora. Podemos elegir cómo seguir viviendo. Los aplausos se alzaron desde todas partes, con el aroma del rocío matutino y el pastel casero. Nadie habló, pero había lágrimas en muchos ojos. Daniel se acercó y me abrazó suavemente. Mamá, dijo sonriendo, cuando te volviste tan buena dando discursos. Le devolví la sonrisa. Siempre lo fui. Simplemente no me escuchaban. Ambos nos reímos. Todos rieron. Antes de que terminara la fiesta. Di un pequeño paseo por el jardín. Me detuve frente al manzano silvestre que planté hace 20 años. El año pasado. Casi se muere. Dije. Casi lo corto. Pero esta primavera. Floreció antes que nunca. Y sigue floreciendo. Las mujeres rieron entre dientes. Añadí. Hasta ella lo sabía. Lo que sigue vivo no debe abandonarse. Esa noche, cuando todos se fueron, doblé las sillas y las guardé en el cobertizo. El carillón del porche tintineaba suavemente con la brisa. Me volví para contemplar el atardecer. Se posaba sobre el viejo arce al final de la calle, como si dijera: por fin te has convertido en quien eres. Me quité los tacones. Entré descalza a la casa. Colgué el vestido azul marino en el centro de mi armario. Preparé una taza de té y abrí la ventana. Inicié sesión en mi panel de podcast y me preparé para cargar un nuevo episodio. El título decía: Esta vida es mía. Pulsé publicar y, justo entonces, oí risas que subían desde la calle. No era una fiesta ni una reunión familiar. Simplemente la vida. Simple y corriente. Pero por primera vez, no me sentí como un espectador. Yo era parte de ello. Totalmente. Finalmente. Completamente. Viviendo dentro de ello.